¿Qué tal amigos? Espero se encuentren muy bien. Bienvenidos. En los próximos 30 minutos presentaremos argumentos a favor del uso de la simulación Monte Carlo para la capacitación en estadística. Basada en nuestra experiencia, le podemos mencionar que la estadística no se aprende en cursos básicos. También depende del nivel, que se requiera depende de la cantidad de problemas o el nivel de dificultad de los problemas que se pretendan resolver. Y pues a veces aprendemos estadística a un buen nivel, pero como no la usamos, pues nos olvidamos. Por el contrario, si hemos utilizado con éxito estas técnicas y estos conceptos para resolver problemas reales, pues es más difícil que se olvide. Es importante en la empresa contar con mentores y especialistas. En casos están de manera interna en la empresa y a veces pues hay que obtenerlos del exterior para poder desarrollar la gente en la empresa. Y una cosa crítica es que es poco probable que los datos disponibles en la empresa ejemplifiquen los riesgos más importantes. A veces nos enfocamos o en datos que trae el asesor o en datos de la empresa y aún así no terminamos haciendo cursos que realmente formen a la gente. Así que utilizando la simulación Monte Carlo al preparar los cursos de capacitación, podemos basarnos en datos reales, añadirle la simulación Monte Carlo para convertirlos en datos que presentan situaciones que no estaban incluidas en los datos reales, pero eran importantes para la empresa. Trabajar también con los datos reales y crear un conjunto de datos para el aprendizaje. Existe una cantidad enorme de áreas de gestión en la empresa y también existen una cantidad de áreas importantes de soporte. Aquí es importante ubicarse en qué área uno se encuentra cuando va a hacerse un curso. Es poco útil hacer un curso general que pretenda cubrir a todas estas personas, porque termina siendo extremadamente extenso y la gente va al curso y no tiene lo que necesita. Lo importante es crear casos de estudio enfocados por área y dar cursos en las áreas más críticas y crear expertos internos dentro de la empresa. Así que la simulación Monte Carlo también puede ser suplementada, como haremos en este video, con imágenes animadas que ayudan a explicar los conceptos. En pantalla hemos seleccionado una población de 20 datos solamente, 20 datos para que quepan en pantalla, es el objetivo. Tenemos estos 20 datos, cada miembro de la población está identificado del 1 al 20 y tenemos resultados que solamente son ceros y unos, que explicaremos enseguida. Los ceros significan que no hay defectos. Los unos significan que sí hay defectos, es decir, que la única información que tenemos de cada miembro de la población es si tiene o no tiene defectos. Este es el caso más sencillo de información que se puede manejar con la estadística. Y pues a partir de eso tenemos una muestra. En este caso es una muestra de 4. Y vemos que hemos seleccionado al azar el miembro 2, 3, 5 y 19 de la población y los resultados los ponemos en pantalla. La idea aquí es que haya rastreabilidad entre los resultados de la muestra y de dónde se obtuvieron en el lote. Aquí es importante señalar que en la farmacéutica es poco probable que cada unidad tenga un número de serie. Por razones obvias, no es posible. Pero de alguna manera debemos saber de dónde salieron los datos. Datos que no sabemos su origen, pues no tienen mucha utilidad estadística. Es bien importante de alguna manera saber de qué parte del lote o de qué parte del embarque vinieron los resultados que vamos a analizar con la estadística. Y con esto pues pasamos al próximo nivel, que es en vez de hablar de una muestra con simulación Monte Carlo, pues tenemos las muestras que pudieran venir de esta pequeña población de 20 unidades. Como dijimos, seleccionamos 20 para que quepa en pantalla, pero la inmensa mayoría de las veces pues no va a ser así, va a ser poblaciones más grandes.
Esto que ustedes ven en pantalla es lo que se conoce como el espacio muestral, son las posibles muestras que vinieron de la población. El propósito de demostrar en pantalla lo que ven es presentar que en Minitab es muy fácil hacer esta simulación. Como verán, ahí están las columnas del 1 al 5 y hemos utilizado código para generar esta simulación y presentar los datos del espacio muestral. En este otro ejemplo también tenemos un espacio muestral, pero ahora vemos una diferencia. Por ejemplo, en el caso 7 hay un 4, así que hay valores mayores a 1. En el 8 hay un 2, por ejemplo, y eso lo que significa es la cantidad de defectos que hay por unidad o características de interés por unidad. En este caso podríamos estar hablando de una infinidad de posibilidades. Podríamos estar hablando de unidades formadoras de colonia. Podríamos estar hablando de manchas por tableta, podríamos estar hablando de partículas por metro cúbico, etc. O podría ser unidades formadoras de colonia por metro cúbico, por ejemplo, también. En el próximo caso tenemos también un espacio muestral, pero ahora tenemos datos continuos cercanos a 100. Esto podría ser, por ejemplo, por ciento, podría ser miligramos, podría ser miligramos por gramo, y así una infinidad de alternativas. Podríamos cambiar esta escala para valores cercanos a 7, por ejemplo, y entonces tendríamos valores diferentes a esto, completamente diferentes. Serían, por ejemplo, una escala. Si fuera cercano a 7, pues el pH del agua, por ejemplo. Podríamos cambiar esto también a otros valores. Por ejemplo, si fuera de 0 a 5, pues a lo mejor estaríamos hablando del porciento de humedad en una granulación. Pero el punto aquí es que tenemos un ejemplo diferente al anterior de escalas continuas. En resumen, tendríamos la distribución binomial, que es la que tiene defectos sí o no. La distribución Poisson o variantes, es bueno mencionar que son las variantes de Poisson las más útiles en todo el tema de control de microbiología, y las continuas que ya mencionamos. Aquí tenemos una población de 1 millón de datos. Estamos tomando 10 muestras a la vez y estamos creando un espacio muestral. Eso tendría muchísimas aplicaciones, uniformidad de contenido, control estadístico de procesos. Hay muchos casos donde tomamos 10 muestras en el entorno de la industria regulada. En este caso hemos detenido el Monte Carlo para una sola muestra que ven en pantalla y aplicamos matemática utilizando Minitab para conseguir intervalos de confiabilidad y dejamos en pantalla la población de 1 millón de datos que la pueden ver aquí. Es todos estos, todos son los que aparecen del lado izquierdo hasta abajo. Es una lista de 1 millón de datos. Por eso es que las referencias son tan altas, se encontrarán en alguna parte por allá abajo. Tomamos entonces 10 muestras y calculamos el intervalo de confiabilidad de la media. La media de la población la sabemos porque en este caso la tenemos y se encuentra en ese intervalo de confiabilidad. En la vida real nunca sabremos la población, pero sabremos el intervalo de confiabilidad y con eso es que tenemos que hacer inferencia estadística. La desviación estándar de todos los datos es 2, pero lo que vamos a saber siempre con la estadística son los intervalos de confiabilidad. Y aunque no sepamos, obviamente no vamos a saber el número en que salieron del proceso las muestras, vamos a buscar alguna manera de por tiempo o por parte del lote, etcétera, para conseguir alguna rastreabilidad, porque datos que no sabemos de dónde vinieron del proceso van a tener una utilidad muy baja. Aquí tenemos del caso anterior el espacio muestral, y ese espacio muestral podemos irlo calculando cada muestra en una simulación para analizar
el resultado de medias y desviaciones estándar que salgan de esas muestras, como vamos a ver en el próximo diaporama. Aquí tenemos los resultados en orden. Vamos por el tercer resultado, el cuarto resultado, el quinto resultado, el sexto resultado. Tenemos promedio de desviación estándar. Esos son el espacio muestral que se va formando, y de ese espacio muestral se puede sacar una gráfica de control, como veremos a continuación. En pantalla vemos una simulación Monte Carlo de una gráfica de control que sus muestras provienen de una misma población. Este concepto es bien importante porque si las muestras provienen de una misma población, los puntos de las gráficas de control van a presentar en su mayoría una situación dentro de control. Esto es bien importante para poder entender la situación opuesta de cuando existen puntos de manera significativa fuera de control. Aquí vemos la relación de medias y puntos individuales, que no se deben confundir. Las X con barras significan los promedios, que forman la campana más estrecha, y la campana más amplia forma los datos individuales. Es posible trabajar con datos que presenten ejemplos de CPK y PPK a partir de un lote para visualizar el cálculo de CPK y PPK. Por ejemplo, como pueden ver en pantalla, tenemos un tamaño de muestra de 30. Hemos tomado esas 30 muestras de esta población que aparece aquí. Y esas 30 muestras, utilizando un máximo y un mínimo, se pueden convertir en CPK y PPK. Pero con Monte Carlo podemos hacer esto sucesivamente, muchas veces regresando al mismo lote. Y aquí lo importante de darse cuenta es que si hacemos esto con estas 30 muestras, vamos a tener valores de CPK que van a variar muchísimo. Entonces la pregunta clave sería, ¿qué valor de CPK representa el lote? Es importante en un curso incluir esta parte, si no simplemente vamos a calcular el CPK con la primera muestra que llega a nuestras manos y realmente no estamos dando un dato que sea tan confiable como si trabajamos con el Monte Carlo y con todas las fórmulas que se pueden deducir de este Monte Carlo para obtener cálculos que sean confiables. Utilizando Monte Carlo es posible presentar las alternativas a las limitaciones del histograma, como veremos a continuación. Por ejemplo, aquí vemos una simulación de muchos datos tomando muestras al azar de una población bien grande. Pues se forma un histograma bastante estable. La estabilidad del histograma sigue reduciéndose dependiendo de la cantidad de datos. Según tomamos menos datos se reduce. Y en el caso de 30, pues puede dar cualquier cosa. Así que cuando estamos hablando de muestras tan pequeñas como 30, pues el histograma ya no nos es útil. Y en ese caso, pues podemos recurrir a las gráficas de probabilidad, que a nivel de 30 pues son más fáciles de interpretar, porque el histograma pierde su capacidad con el número reducido de muestras. Sin embargo, aún las gráficas de probabilidad como estas, pues tienen sus bemoles, como veremos más adelante. Es posible en algunos casos analizar datos simulados o reales que presentan la conclusión de que provienen de una distribución normal cuando no es el caso. Aquí tenemos 6 datos, hacemos una prueba de normalidad y en el 80% de los casos pues estamos concluyendo que es normal cuando no lo sea. Así que las gráficas de probabilidad como esta y las pruebas de normalidad, pues también tienen sus limitaciones que se deben cubrir a cabalidad en un curso de estadística.
A continuación presentaremos el caso opuesto, es decir, casos donde los datos vienen de una distribución normal, pero por diferentes situaciones concluimos que no sería normal. Iniciamos presentando el caso básico donde no tenemos una reducción en cifras significativas y como verán el valor de P, aunque no es imposible tener valores debajo de 0.05, es raro, la mayor parte de las veces concluimos lo correcto, que los datos vinieron de una población normal, como es el caso en esta simulación Monte Carlo. En este otro caso, tenemos que los datos empiezan a fraccionarse. Usted puede ver que están aglomerados y puede ver que los valores de P ahora es un poco más difícil lograr valores por encima de 0.05, a pesar de que estamos hablando de exactamente la misma población, pero hemos reducido intencionalmente las cifras significativas para demostrar el efecto tanto en la imagen como en los valores de P. Y en este caso, pues hemos reducido aún más las cifras significativas. Ahora sí es que es muy raro tener valores por encima de 0.005. Aquí apenas tenemos valores de 0.005 y todo se debe a la pérdida de cifras significativas de los datos originales. Los hemos redondeado para causar este efecto de manera intencional en el Monte Carlo. Aquí tenemos un caso todavía más extremo, más pérdida de cifras significativas. El valor de P sigue siendo muy bajo, pero podrán notar que en las figuras que se forman, la media de esas figuras está muy cerca de la línea central. Esto es una manera visual de estimar que los datos vienen de una distribución normal porque este fraccionamiento es rastreable a la pérdida de cifras significativas. Y en este caso tenemos un caso todavía peor, pero igual las figuras, su media tiende a estar cerca de la línea, por donde pasa la línea recta, que en este caso representa el modelo normal. Así que es una manera gráfica de poder estimar este caso. Es bueno constatar o ver que si tenemos 300 muestras, el histograma también puede ser útil para hacer una interpretación visual cuando no podemos probarlo por la pérdida de cifras significativas, que es muy común en la industria regulada. Hay dos razones para la pérdida de cifras significativas. Una es exceso de redondeo y la otra es instrumentación inadecuada que no genere la cantidad apropiada de cifras significativas que se requieren para hacer una prueba de normalidad. Es común que en los cursos de control estadístico de procesos se hablen de las 8 reglas que tienen que ver con la interpretación de gráficas de media. Sin embargo, también es posible trabajar con datos en vez de solamente presentar las reglas que presenta esta excepción para presentar cómo actuar en estos casos. Evidentemente, el método para encontrar estos modelos de datos para incluirlos en los cursos son la simulación de Monte Carlo. Es típico en los cursos que nos presenten las 8 reglas antes mencionadas. Esta es directamente de las opciones en Minitab. Podemos seleccionar cada una de estas reglas o todas. Sin embargo, es típico también que se limite el asesor a hablar de las reglas y a no presentar datos sobre estas reglas. Y en este caso, utilizando una simulación Monte Carlo, hemos creado datos que intencionalmente presentan violación a cada una de las reglas y entonces podemos utilizar simulación Monte Carlo para ver cuán frecuente es que se presenten estos datos, a pesar de que los datos estén en control, lo cual es muy típico. Típicamente las reglas están organizadas en Minitab del 1 al 8. Y mientras más alto el número, pues más probable es que se presente una excepción a la regla, aún en casos dentro de control. También es posible incluir en los cursos las 4 reglas asociadas a la dispersión. Y la dispersión, como ustedes saben, pues se mide con
desviación estándar para valores de 9 o más tamaño de muestra, y para valores de 8 hacia abajo pues se utiliza la gráfica de rango. Existen también 4 reglas para cada uno de estos casos que también se pueden cubrir con la simulación Monte Carlo. En este caso estamos presentando dos lotes, el primero y el segundo lote de validación, y en la simulación Monte Carlo hemos generado dos lotes con media y desviación estándar idénticos para retar una prueba de equivalencia. Aquí tenemos la prueba de equivalencia, tiene el tamaño de muestra que decía el protocolo en este reto que estamos haciendo, y con el tamaño de muestra utilizado en el protocolo que auditamos, pues nos damos cuenta que tenemos 0% de éxito en demostrar equivalencia a raíz de que el tamaño de muestra fue inapropiado. Eso quiere decir que en el 100% de los casos, si utilizamos ese tamaño de muestra inapropiado, pues siempre fracasaríamos en demostrar equivalencia entre el primer lote y el segundo lote de validación. También tenemos la posibilidad de utilizar Monte Carlo para visualizar las gráficas que se forman al evaluar el fabricante y el laboratorio local. En pantalla vemos una gráfica donde los datos están moviéndose casi tocando los límites inferiores y superiores, y están bastante separados. El fabricante del laboratorio local. Aquí vemos unos que están un poco más cerca, todavía más cerca y más cerca del centro, que sería el caso ideal. También podemos tener casos donde no están cerca, o sea, varía mucho, pero las dos líneas, los dos laboratorios son casi idénticos los resultados. También tenemos el caso de dos lotes con una media menor y respetable en comparación al lote que nos interesa. Como verán, aquí tenemos un lote B que tiene una media que está desplazada y tiene una cantidad de defectos producidas por ese desplace, así que es bien importante poder identificar que la media cambió de lugar, y podemos hacer una gráfica de análisis de medias, pero si no la hacemos con suficientes muestras, pues lo que vamos a concluir, el 75% de los casos, es que las medias no son diferentes porque no hemos tomado suficientes muestras. Todo ese tipo de trabajo se puede evaluar con las iteraciones Monte Carlo. En este caso estamos hablando de un segundo lote de validación que tiene una dispersión más significativamente mayor que el primer lote. Como verán, causa su dispersión excesiva datos fuera de especificación, así que deberíamos hacer una prueba que detecte que la dispersión del segundo lote es significativamente mayor que el primero. Hacemos 100 iteraciones. Estamos trabajando con la prueba de comparaciones múltiples y Levin. Con comparaciones con Levin tendríamos un 4% de éxito solamente. En el 96% de los casos, por la cantidad de muestras que se tomó, fracasaríamos en detectar ese cambio importante de dispersión, y con comparaciones múltiples, pues el 19% de éxito, un 80% de fracaso. En el próximo ejemplo vamos a hacer lo mismo con este caso, pero utilizando una prueba F clásica, que es mucho más simple que las que aparecen en pantalla, pero requiere demostrar normalidad. Así que, como dijimos, presentamos el mismo caso. Vamos a hacer la prueba F. Aquí está la prueba F. La prueba F tiene 28% de éxito, es casi un 72% de fracaso. Así que aún demostrando la normalidad, si no tenemos cuidado con el tamaño de muestra, pues vamos a incurrir en riesgos que serían inaceptables. Les dejo la referencia de un excelente video de nuestro amigo Celio,
que habla de análisis exploratorio de datos. En este video, Celio comienza indicándonos que en ocasiones tenemos una enorme cantidad de datos y que no sabemos qué vamos a hacer con ellos. Quisiera hablar de eso porque es un tema extremadamente importante. Como consecuencia de no saber qué hacer con los datos, una posible respuesta es no actuar porque no sabemos qué hacer con los datos. Si eventualmente conseguimos ayuda o nos ponemos a estudiar y conseguimos maneras de analizar los datos, de todos modos vamos a estar en modo de remediación porque no tenemos una idea de lo que va a suceder una vez analicemos los datos. Así que es importante luego de eso subir al modo de prevención. Y el modo de prevención podemos considerar 3 casos. Luego de la remediación, utilizando los datos disponibles, pues hacemos programas de prevención. Las evaluaciones propuestas de remediación usando los datos generados por simulación podría ser otra acción. Y antes de nuevos proyectos usando datos generados por simulación. Como se darán cuenta, la prevención no requiere que tengamos datos. En casos de proyectos nuevos, con simulación vamos a generar una cantidad enorme de datos y obviamente sí vamos a saber qué hacer con ellos porque los hemos generado con el proceso de simulación. Consistente con este tema que menciona Celio en su video, podemos hacer referencia a Ronald Fisher, que decía que pues hay una tendencia a no consultar con los estadísticos antes de iniciar un experimento, que usualmente se llama el estadístico al final, cuando ya se tienen los casos, muy parecido a lo que aparece en el video de Celio, y pues entonces el estadístico puede hacer una autopsia y no necesariamente nos va a ayudar porque a lo mejor los datos que recabamos pues no cumplen lo necesario para cumplir los objetivos. Así que antes de recabar datos, los datos pues debemos tener objetivos antes de recabar esos datos y hay que considerar y saber qué hacer con estos datos para lograr esos objetivos. Si no sabemos qué va a hacer con los datos cuando los recabamos, pues quizás no sean los datos apropiados o no sean suficientes. Porque existen herramientas estadísticas que ayudan a decidir qué datos recabar para lograr los objetivos específicos. Así que empezamos con objetivos, aplicamos estadísticas, definimos qué datos recabar y nunca vamos a caer en la situación, o nunca sería demasiado decir, pero por lo menos sea menos probable que caigamos en la situación de tener datos y no saber qué hacer con ellos. Para finalizar, vamos a hablar del uso del histograma o una variante del histograma para poder trabajar con casos más complejos donde hay resultados entre plantas, entre equipos, años, campañas, o sea, situaciones complejas que van más allá del histograma clásico. Estos datos de este histograma son de una variable de calidad, un CQA, donde hay plantas, países, años, campañas y lotes, y todo está en el mismo histograma. Vemos que a pesar de que está todo en el mismo histograma, cuando analizamos las plantas, el año, las campañas, lotes y los grupos racionales, todos tienen valores de menos de 0.05, quiere decir que hay importantes variantes de la media de manera significativa entre todas estas, a pesar de ser un solo histograma. Así que en vez de utilizar este histograma sencillo, podríamos ir a la próxima versión. Esto es un histograma que toma en consideración las plantas y los años y nos da una variación entre años y entre plantas sobre esta variable de calidad. Y podríamos ir todavía más en detalle, hablar de planta, año y campaña y todavía más en detalle si quisiéramos. Y me gustaría recomendarle un video de nuestro amigo Rubén Barragán. Ahí tienen la liga
El video se llama Gap Analysis y trabaja precisamente con la transferencia tecnológica entre plantas o entre áreas en la industria regulada, que sería un tema pertinente al que ya les acabo de mencionar. Utilizando las técnicas de Monte Carlo es posible trabajar en los temas de diseño de experimentos, del cual haremos un video más adelante, y de control estadístico de procesos de manera visual y presentar alternativas para resolver las situaciones que se presentan en cada uno de estos casos, los cuales vamos a resumir con unas imágenes de movimiento a continuación que van a ser aplicables tanto para el diseño de experimentos como para el control estadístico de procesos. Los factores que influyen en cualquier proceso en la industria regulada se dividen en 4. El primer factor son factores ya sea de la materia prima del proceso u otros factores que influyen en donde se encuentra la media. En otras palabras, cambian el lugar donde se encuentra la media. Estoy hablando de la media de la población, no de la muestra. La media de la población de la cual podemos hacer inferencia estadística. El otro tipo de factor afecta solamente la varianza, en otras palabras, la desviación estándar o la dispersión del proceso. Básicamente no tiene un impacto importante en el centro, en la media. El próximo factor es una combinación del A y B, donde vemos que afectan ambos. Y finalmente, los factores tipo D son factores que hemos concluido luego de hacer pruebas y luego de examinar la potencia experimental. Es muy importante para este caso tener claro cuál es la potencia experimental antes de concluir que el factor no afecta el resultado, porque a veces sí lo afecta, por problemas de tamaño de muestra no lo detectamos. Pero cuando hemos resuelto este problema de tamaño de muestra y concluimos de verdad que el factor es tipo D, eso puede ser muy útil porque, por ejemplo, podemos estar trabajando con 2 equipos y queremos demostrar que son equivalentes, así que queremos que el cambio de equipos se produzca como resultado de pues que el factor que las afecta sea tipo D, que no hayan diferencias significativas. Eso sirve para diseño de experimentos y para control estadístico de procesos con variables continuas, especialmente con las variables que de alguna manera podemos reducir al modelo normal. Hemos concluido este video. Esperamos le haya sido útil. Le damos las gracias y los invitamos a estar en contacto con nosotros para estos temas, así como de estar pendiente a los videos que periódicamente vamos a estar publicando en este canal. Hasta luego.